Sociedad civil hemos puesto inclusive 11 puntos, entre ellos más relevantes, que la atención y la política pública esté enfocada y centrada en la persona migrante y su contexto, porque cada narrativa tiene que ver con desplazados, tiene que ver con refugiados, tiene que ver con retornados y tiene que ver con migrantes en tránsito. Entonces, en este contexto es importante que el Estado, por lo menos, identifique muy bien qué tipo de política pública tiene que implementar. Porque el ser humano, el cuerpo, que pareciera que no debería de ser un objeto de tráfico o transacción, hoy para algunos grupos en el poder sí lo son. Y entonces los migrantes se están convirtiendo en un botín muy cotizado por algunos grupos de poder, pero también por algunos grupos del crimen organizado. Aquí esa cuestión de los defenderemos, o sea, no sé si lo escucharon en los 100 días de Claudia en el discurso, pues se ve que no se está defendiendo. Y menos con alguien como Rosario a la cabeza. A la cabeza. Entonces, ahí sí quisiera abrir también el tema de, a ver, los derechos humanos, ¿en dónde están parados? Pero además, el sexenio de López Obrador y el de Claudia insisten en no hablar del tema del crimen organizado y quiénes son los principales víctimas del crimen organizado. Y crimen organizado, recuerden que ya no solamente es narcotráfico, hay muchos otros tipos de delitos como precisamente la trata de personas y los principales pues son víctimas, pues son los migrantes. Tenemos 5 iniciativas ahí frenadas. ¿Por qué están frenadas? Porque se quiere politizar el tema y eso es lo que no está bien. Acaban de presentar las 3 casas más importantes, esta nueva iniciativa, la cual ya leí, como parte de la Comisión de Desarrollo Social. Pronto se va a analizar y estamos en la mejor disposición. Bienvenidos a Mesa para 4. Hoy en un especial, muy especial, con el doctor Luis Eduardo Zavala, director y fundador de Casa Monarca, Ayuda al Migrante ABP. Bienvenido, doctor Gracias. Luis. Muchas gracias. Estamos aquí hablando de un tema que creo que en la agenda, bueno, y bienvenida Indira, Perla y Ana, ya ni las presento porque, bueno, ya son parte de la Casa Magenta, ¿verdad? Pero bueno, aquí el tema de migración. El tema de migración es un tema que ahorita, en estos tiempos que ya viene Donald Trump y que Claudia acaba de hacer todo esto del Plan México a los 100 días de gobierno y metió mucho el tema de migración. De hecho dijo, aquí lo voy a poner textualmente, dice, los reconocemos y los defenderemos. Ahí abro la conversación. ¿Los están reconociendo y los están defendiendo a los migrantes? En la teoría sí, en la práctica no. En los discursos, las narrativas sí, en el contexto de consolidación o configuración de un Instituto Nacional de Migración que sea eficaz y eficiente en su labor de protección, dista mucho de la realidad. Sociedad civil hemos puesto inclusive 11 puntos, entre ellos más relevantes, que la atención y la política pública esté enfocada y centrada en la persona migrante y su contexto, porque cada narrativa tiene que ver con desplazados, tiene que ver con refugiados, tiene que ver con retornados y tiene que ver con migrantes en tránsito. Entonces, en este contexto es importante que el Estado, por lo menos, identifique muy bien qué tipo de política pública tiene que implementar. Todavía no sabemos si se va a quedar Garduño o si entra Salomón. Todavía estamos en que uno parece que llega Trump y hasta que entonces va a tomar posesión. Garduño todavía lamentablemente pesa sobre él un contexto de una responsabilidad criminal de los migrantes que murieron en Ciudad Juárez. Entonces, eso hace muy complejo que el proceso fluya para que verdaderamente impacte sobre la vida de los migrantes. ¿Cuánto lleva Casa Monarca y qué es lo que hace Casa Monarca con respecto a esta situación que creo que se va a acrecentar un poco y ahorita vimos la conversación con las demás? En el 2019, el Papa Francisco, en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, estableció 4 verbos, que conjugando estos 4 verbos podíamos atender y servir a las personas migrantes. Acoger,
proteger, promover e integrar. Y nosotros surgimos desde antes, pero nos fuimos consolidando como una asociación de beneficencia privada en la cual teníamos que tener mecanismos de rendición de cuentas y también, obviamente, contabilidades transparentes y financieras para poder dar confianza a nuestros donantes y de esa manera impactar sobre el fenómeno migratorio. Surge con esos 4 verbos y que son la misión de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas. Y con una visión, dar una respuesta local a un fenómeno global. Eso no solamente pasa aquí en Monterrey, pasa en todas partes del mundo. Y también una respuesta humana a una situación inhumana, por todas las historias y todas las situaciones y los contextos de los migrantes en tránsito. Una de las cosas que más te duelen cuando escuchas de los migrantes, sobre todo venezolanos, que cruzan el Darién, esta densa selva de más de 100 kilómetros que está entre Colombia y Panamá, y te dicen, crucé el Darién. Hubo mucho peligro, vi muchas muertes, muchos niños, pero cruzar México ha sido lo peor. Y esa comparación, dices tú, no está siendo efectivo ni eficiente la atención a las personas migrantes. Pese a que somos 120 casas migrantes de la Iglesia Católica, desde el sur hasta el norte de México. Y bueno, aquí, Indira, creo que también los temas de tráfico, drogas, etcétera, tiene que ver mucho con... No sé si quieres hablar sobre eso. Sí, bueno, primero reconocer el trabajo de Casa Monarca porque a mí me consta, nos hemos acompañado en esta causa durante muchos años, el liderazgo del doctor Luis, pero además el acompañamiento también de gente sensible hacia esta causa. ¿Por qué? Porque tenemos que romper el mito de que los migrantes van hasta el final solo por el hecho de no pertenecer a la sociedad a la que llegan y en la que no nacen. Al final, esto que se dice, pues todos somos migrantes, sí, porque el desplazamiento humano es completamente natural, fue la fundación de las primeras civilizaciones y lo seguirá siendo en el futuro. Ahora, con lo que nos encontramos, aparte de esa insensibilidad de una sociedad que no ha entendido la importancia de por qué atender la migración, también es un gobierno negligente en el sentido de que hay un derecho internacional y que va por sobre toda constitución que puedan haber en los países, que debe de proteger los derechos de cualquier persona. Y entonces ahí entramos en jaque porque el contexto que hoy México tiene respecto a esa seguridad, y miren que nos quejamos de Estados Unidos, pues es prácticamente un espejo del vecindario. Es decir, hacemos exactamente las mismas cosas, si no es que en complicidad con algunos grupos del crimen organizado, para tener estas travesías tan dolorosas. Más allá de lo que es inhumano, es dolor y es enfrentarse a las complicidades del poder. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque mientras esas complicidades no sean rotas, pues no va a haber dinero, recursos, talento que alcance. Porque el ser humano, el cuerpo, que pareciera que no debería de ser un objeto de tráfico o transacción, hoy para algunos grupos en el poder sí lo son. Y entonces los migrantes se están convirtiendo en un botín muy cotizado por algunos grupos de poder, pero también por algunos grupos del crimen organizado. Y eso es la gravedad en la que estamos encerrados, esta es la encrucijada, por más que se quiera catalogar, bueno, es que unos migrantes son ilegales y otros son legales, el replanteamiento de esto, de verdad, a mí me parece que sigue siendo uno de los retos más importantes del futuro. No hemos descartado en hacer debate. Yo me acuerdo muy bien, a mí me tocó estar en el Senado en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración, que en su momento existía, pero parece que conforme avanzan estas circunstancias, no hay gobierno que pueda hoy dar una respuesta que realmente sea contundente, pero insistiré no respecto a los recursos, sino respecto a romper la complicidad que hoy se tiene. Y con lo que dice Indira, ustedes han recibido, ¿cuántos migrantes tienen ahorita? Hoy tenemos 112 migrantes. Y de esos 112, ¿cuántas historias de estas has escuchado? Tenemos víctimas de trata y esto es algo que incluso nos ha llevado a poner atención psicológica y psiquiátrica. Hemos tenido
gracias a Dios y a la buena voluntad del Colegio de Psiquiatras de Nuevo León, un vínculo para inclusive hacer servicio social de pasantes en psiquiatría para entender, ayudar a las víctimas de trata. Como decía Indira, y creo que va a ser el lamentable resultado si el presidente Trump decide terminar con la aplicación CBP One, que es esa aplicación que los migrantes tienen en todos sus celulares y por el cual quieren ingresar legalmente a Estados Unidos. Si se cancela, lo que va a originar es precisamente que el crimen organizado aproveche la desesperación de las personas migrantes y cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos. Esto va a generar más trata, más tráfico. El problema entre el tráfico y la trata es una línea muy delgada. En México, definitivamente tráfico y trata se dan exactamente en la misma dimensión. En otras partes del mundo es distinto y es fácil de hacer esta diferencia en tráfico y trata. La trata viene una crecencia de la persona que es objeto de trata como esclavitud sexual, mientras que el tráfico son estas personas que son llevadas o manipuladas. Y esto hace una distinción en otros países. En México es muy tenue la línea y a veces tráfico se confunde con trata y trata con tráfico. Y eso es algo que tiene que ver también, como decía Indira, el tema de seguridad. Lamentablemente los migrantes siguen siendo en las mesas de diálogo y de seguridad y por la paz, siguen siendo problema de seguridad nacional. Mientras no cambiemos la perspectiva por una seguridad humanitaria, una seguridad humana, no podremos tener en el centro de la atención a la persona migrante, sus historias, sus necesidades y su búsqueda de una vida mejor, que es algo que a veces nos ponemos a pensar. Todas las personas que llegan a nuestra casa, a nuestros albergues, Casa Indy, Casa Nicolás y Casa Monarca, todos les preguntamos por qué dejaste tu lugar de comunidad de origen, porque estoy buscando una vida mejor para mis hijos. Y a veces nos ponemos a pensar que quienes hemos tenido la fortuna, la gracia y la bendición de tener una vida mejor, pues ellos están buscándola y tienen derecho a hacerlo aquí o en Estados Unidos. Quitar el estigma, ¿no? Para ir con Ania y luego con Perla, el estigma de, yo sí he escuchado muchas veces que, ay no, he visto mucho migrante, ¿qué está pasando? Y porque tenemos esa percepción del migrante que nos está invadiendo nuestra comunidad. Pero hay veces que ese mismo migrante, bueno, como tú bien lo dijiste, Indira, generaciones atrás a lo mejor tú ni sabes, a lo mejor tú vienes de otro lado, que tus abuelos y ancestros fueron migrantes. Ania, ¿tú qué opinas de eso? Sí, mira, primero a mí me gustaría, bueno, bienvenido, doctor Luis, y también recordar que la migración tiene una dimensión social, económica, de derechos humanos y de seguridad, y por ello es algo que tiene que ser tratado pues, con un enfoque integral, y transversal, es decir, todos los gobiernos de todos los países del mundo tendrían que estar preparados para atender la migración y la inmigración, ¿verdad? O sea, como que es una parte que a veces, y más ahora en estos momentos en donde se ha ido exacerbando la polarización en el mundo, no se diga entre México y Estados Unidos, no se diga entre Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, le hemos dado esta connotación negativa a la migración, cuando pues realmente no tendría que ser así, ¿no? O sea, grandes naciones, ciudades, tenemos el caso de Nueva York, de lo que está pasando ahora en California, pues fueron construidos por migrantes, o sea, no es algo que haya salido así de la nada. Nuestro propio estado, Nuevo León, fue construido por migrantes, fue construido por personas que tuvieron que irse moviendo de un lugar a otro y que pues al final recayeron aquí. Y yéndonos muy particularmente al tema de Nuevo León, creo que Nuevo León le debe mucho a este tema, tendría que estar muy preparado, primero porque aunque no tenemos una frontera muy grande, sí somos un estado receptor de la migración y tenemos que estar muy preparados para ellos. ¿Y por qué hablo de un enfoque transversal? Bueno, pues porque si tú a tus ciudadanos, a quienes ya estamos aquí establecidos, no les garantizas educación, acceso a la salud, seguridad, etcétera, a la movilidad, pues va a ser muy complicado que cuando venga este fenómeno hacia ti, pues lo puedas atender. Entonces tiene que ser de manera transversal, tienes que estar pensando que no solamente trabajas para quienes ya estamos establecidos aquí, tú como gobierno, sino que tienes que generar políticas públicas que te preparen para este fenómeno, que es un fenómeno, como decía Indira, humano, que surge desde la existencia de la humanidad y que va a seguir sucediendo y que tenemos que quitarle, como dices tú, este estigma
de que es algo negativo. Les decía ahorita en la mañana, ¿qué va a pasar ahora con todo este desastre que sucedió en California cuando inicie la reconstrucción? ¿Quién la va a hacer la reconstrucción? Los migrantes, que en su mayoría son mexicanos además. Entonces, yo creo que ahí Donald Trump y su gabinete y los republicanos tendrán que bajarle 2 rayitas a su narrativa política, que es mucho en contra del migrante, sobre todo mexicano, y tener que empezar a trabajar de la mano con ellos, porque además recordemos que California es uno de los lugares con más mexicanos, el segundo lugar con más mexicanos migrantes en el mundo. Entonces, eso te habla de que no solamente es algo que va a seguir sucediendo, sino que es algo que como país, como nación o como estado, pues también requieres y tienes que ponerle puntual atención a eso. Totalmente. Y 2 preguntas en este sentido para irnos con Perla. ¿Cuántos migrantes, tú tienes el dato de cuántos migrantes pasan por aquí? ¿Por Nuevo León? Sí, por Nuevo León. Hay un espectro entre 35,000 y 100,000. Sí. Por exagerado 100,000, por decir poco 35,000. Es difícil. La nueva propuesta legislativa que lanzamos precisamente o hicimos llegar al Congreso local habla precisamente de la necesidad de este registro. No es posible, pues obviamente, tener un registro de todos los habitantes que llegan, digamos, como desplazados internos o como migrantes en tránsito a Nuevo León. No obstante, sí crear las condiciones de lo que se llama una gobernanza migratoria local. Creo que eso sí se está logrando. Hemos podido hacer sinergia con el gobierno, con algunos municipios más que con otros. ¿Con cuáles específicamente? Yo tengo que reconocer que más allá del contexto político, Santa Catarina hemos recibido apoyo. Y eso representa una atención particular sobre tratar de ayudar a un fenómeno que llega al municipio. Monterrey va a ser el municipio con mayor camas para migrantes, entre Casa Indy y Casa San Martín, que está por abrirse una vez que destraben los permisos de construcción. Y también, bueno, en Guadalupe, Casa Nicolás, todavía hay una cierta confrontación con el gobierno municipal. Y lo que buscamos es coadyuvar al Estado a atender el fenómeno. Somos sociedad civil organizada, arriba de nosotros existen consejos, y esos consejos son personas con una visión, inclusive pragmática empresarial. La diferencia con Casa Nicolás y Casa Indy, las casas hermanas, es que nosotros le apostamos al refugio. Y tenemos un convenio con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, en los cuales el día de mañana llegarán 118 personas refugiadas en Nuevo León, y nosotros hacemos todo el proceso legal y psicosocial, vivienda, salud, educación y trabajo. Y desde el 2019 que comenzamos, hemos ya podido integrar más de 10.786 migrantes refugiados. 10.786 migrantes tenemos registrados desde el 1 de septiembre de 2019 hasta ahora que se han integrado a Nuevo León. Entonces, ese es nuestro quehacer, porque el Consejo ha visto como pertinente aprovechar esa mano de obra, aprovechar el déficit laboral para que los refugiados puedan ingresar al mercado laboral. Los haitianos no saben cómo los pelean la gente. Son bien trabajadores, me decía un empresario, y no faltan los lunes. Realmente son trabajadores. A diferencia de algunos mexicanos. Exacto. Entonces hemos encontrado una fuerza laboral, dice una colega mía de la Universidad de Notre Dame, dice, todos los datos, números, estadísticas, los datos duros hacen de la migración un beneficio económico, político y social. Lo demás es emocional. Y eso es lo que tenemos que transformar por narrativas que nos ayuden a establecer que el fenómeno, si se hace de manera segura, regular y ordenada, como establecen los convenios y pactos internacionales, verdaderamente tendremos un Monterrey que aprovecha, un Nuevo León que aprovecha esta fuerza laboral, ese proceso de integración y esta forma también de entender que pues ya pasamos de ser una ciudad a una ciudad cosmopolita, donde en un comunitarianismo tenemos que tratar de motivar para que las grandes ciudades del mundo, como Monterrey, ya lo es, como puede ser Londres, como hemos entendido en Nueva York, como otras ciudades como Shanghai, han tenido este resurgimiento de personas y esta interculturalidad, que es quizá el reto subsecuente de la labor hacia las personas migrantes. Y el reto de estamos listos para recibir también eso tanto también, migrante, claro. Perla. Pues mira, primero que nada, cuando nos dijiste que íbamos a hablar sobre el tema, me dio mucho gusto y que íbamos a tener la visita del doctor Luis Zavala, porque la verdad es que en mi distrito, que es como el corazoncito de Monterrey, el distrito 6, es donde se concentra la mayoría de los migrantes del estado. Colonias como la Industrial, la Garza Nieto, donde están estas instituciones, pues lo vemos diariamente. Y al caminar y hacer mis recorridos, ves las dos caras de la moneda, de la gente que se queja, de los migrantes
y de las necesidades tan grandes que tienen los migrantes. Entonces, la verdad es que me ha abocado mucho a trabajar en este aspecto y transmitírselo al alcalde electo de Monterrey, al licenciado Adrián de la Garza, y hemos empezado a trabajar cosas en conjunto. Y yo le decía al gobernador, cuando hicimos las mesas de presupuesto el año pasado, y le decía, es que estas instituciones le hacen la chamba al Estado. Y eso es lo que no entiendo, cómo no voltea a ver el gobernador o el Poder Ejecutivo en cuestión de abrir más presupuesto, si es algo que ya está. Sí. Que ya está regularizado, que ya Muy tenemos buen punto. todo el know-how, que ya lo están haciendo y lo hacen de manera excelente, porque trabajamos Casa Monarca, Casa Indy, Casa San Nicolás, son las más grandes, pero hay otras asociaciones que también trabajan. Está la Casa Mariposa, que Esta Alianza Acércate, que Sí, agrupa a todas las demás exactamente. organizaciones que trabajan con migrantes. Y me han buscado mucho para ver qué podemos hacer en Monterrey, porque Monterrey no tiene como tal un programa bien establecido. Platicando y viendo en campaña estas necesidades, definitivamente, número uno, se tiene que hacer un censo de migrantes. No tenemos un registro de migrantes como tal. Ahora, Nuevo León necesita una gran fuerza laboral. Vemos ahorita cómo se batallan, o los empresarios que batallan para conseguir personas que trabajan. Y lo acaba de decir Luis, que los haitianos tienen una fuerza laboral impresionante. Pues hay que voltear a ver esas necesidades. Entonces, número uno, se requiere más presupuesto para estas instituciones, y que lo hemos estado hablando. Número dos, se han presentado tantas iniciativas dentro del Congreso local, no nada más en la legislatura pasada, que me tocó también estar, sino de hace tiempo. Tenemos 5 iniciativas ahí frenadas. ¿Por qué están frenadas? Porque se quiere politizar el tema, y eso es lo que no está bien. Acaban de presentar las 3 casas más importantes, esta nueva iniciativa, la cual ya leí, como parte de la Comisión de Desarrollo Social. Pronto se va a analizar y estamos en la mejor disposición. Todas las bancadas, gracias a Dios, hay un acuerdo que sé que pronto va a salir, y quiero tocar puntos importantes que toca esta iniciativa, que tienen que ver con la dignidad, la igualdad, la inclusión, la no discriminación, el interés por los niños, las niñas y los adolescentes, que es muy importante, la unidad familiar y la seguridad, que era un tema que tocaba Luis. Entonces, bueno, posteriormente, para que estén al pendiente, que en el Congreso del Estado vamos a tocar que estamos en la mejor disposición, y que a su vez hay que entrarle, los municipios tienen que entrarle. Así como le entra Santa Catarina, sé que Apodaca tiene un instituto de atención al migrante, en Monterrey se va a replicar, ya estamos en pláticas, ya se donó un terreno, que es un tema que tenemos que ver. Existe una polarización terrible entre que estamos viendo el fenómeno de Trump, que a su vez él propaga esa polarización y que se cree repudio, si se puede decir así, porque yo lo escucho en la calle, es que no queremos a los migrantes. A ver, que no se nos olvide que los migrantes son personas y que tenemos que ver por los derechos humanos de esta gente. Lo que pasa es que las políticas públicas que se dicen, como dices tú, no se aplican. Yo veía desde las campañas, las propuestas de campañas que traía Claudia Sheinbaum y que hablaban Xóchitl Gálvez, y me desesperaba mucho el ver que no atacaban los puntos más importantes de migrantes, que sabemos que se iba a venir este fenómeno, que cada vez más tenemos más migrantes y que no sabemos cómo tratarlos porque no existen estas políticas públicas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, pero sí voltear a ver a estas instituciones de la organización de la sociedad civil, que necesitamos apoyarlas con más presupuesto. Creo que ese es el tema medular. Totalmente, y no quedarnos en el discurso populista, ¿no? Porque muchas veces ese discurso populista maquillado de democracia, de todos unidos, Claro. tal, pero ellos y nosotros y tal, en lo oscurito, bueno, no en lo oscurito, también en las mañaneras, etcétera. Aquí esa cuestión de los defenderemos, o sea, no sé si lo escucharon en los 100 días de Claudia en el discurso, pues se ve que no se está defendiendo, y menos con alguien como Rosario A la cabeza. a la cabeza. Entonces, ahí sí quisiera abrir también el tema de, a ver, los derechos humanos, ¿en dónde están parados? ¿En dónde están parados ustedes que están, como bien lo dice Perla, Ania e Indira, son un motor que ya está ahí, ya están súper organizados, estratégicamente ya tienen todo? Bueno, pero ¿se ve el apoyo federal? La vida, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas, no puede ser moneda de cambio en ningún contexto local, ni estatal, ni nacional. Lamentablemente,
sigue siendo en este contexto, con la entrada del presidente Trump. Vamos a estar muy atentos qué va a pasar el próximo lunes, con cuántos recursos va a disponer y va a ejercer ese discurso antiinmigrante que lo llevó a la presidencia, que polarizó mucho a la ciudad americana y que definitivamente va a confrontar también al gobierno. Por lo menos la presidenta dijo que solamente los nacionales, él quiere reinstalar el título 42, en donde todas las personas esperen en México, y los venezolanos, los haitianos, los guatemaltecos, los nicaragüenses también. Y decía la presidenta, espero que sea un discurso que en la realidad haga que el gobierno norteamericano desarrolle una logística tal que envíe a sus países a cada uno de los que están solicitando el asilo. Lo más preocupante es que reduce el número de personas de asilo que tradicionalmente Estados Unidos había estado recibiendo. Ahora, con la muerte de Jimmy Carter, creo que surgió un bastión de reconocimiento de lo que él buscaba también de integrar y reconocer la migración en Estados Unidos, que lamentablemente políticamente ha ido devastando esta conciencia colectiva de la riqueza y la pluralidad en Estados Unidos y los gobiernos democráticos. Y esto ha sido un encono entre republicanos y demócratas. Lamentablemente que va a afectar también la relación bilateral entre México y Estados Unidos en este contexto migratorio. No tenemos, creo que todavía, la situación del Estado capaces, profesionales y con conocimiento técnico para garantizar la libertad, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes que transitan por nuestro territorio. Oye, Marce, ya hay dos temas muy importantes ahí, ahorita que hablabas del gobierno federal. El primero es pues, el tema del presupuesto. O sea, desde que fue el sexenio de López Obrador y hasta la fecha, se le fue disminuyendo el presupuesto, por ejemplo, al Instituto Nacional de Migración. Entonces, desde ahí, por eso ahorita yo decía, tiene que haber una política transversal en la materia. Desde ahí estás viendo que pues, no les interesa. A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, todavía no tiene un titular. Exacto. ¿Cómo podemos hablar de refugiados? Todavía no tiene un titular. Exactamente. Y el segundo tema pues, es el tema de seguridad, que a ver, también desde el sexenio de López Obrador y ahora también Claudia le fueron reduciendo presupuesto al tema de seguridad, eliminado el Fortasec. Hoy no tenemos policías locales efectivas porque se fue reduciendo. Pero además, el sexenio de López Obrador y el de Claudia insisten en no hablar del tema del crimen organizado y quiénes son los principales víctimas del crimen organizado. Y crimen organizado, recuerden que ya no solamente es narcotráfico, hay muchos otros tipos de delitos como precisamente la trata de personas. Y los principales pues, son víctimas, pues son los migrantes. Entonces, mientras tú no quieras atacar estas dos problemáticas que le perjudican a tus nacionales, pues mucho menos vas a poder resolverlo para los migrantes. Y creo que esos son dos temas que por más planes de México que nos presente Claudia, si no se enfoca en eso, quiere decir que no le interesa el tema. Y yo sí creo que Claudia debe ya también determinar estos pleitos con Donald Trump y él también, porque mientras ellos sigan peleando, pues le siguen generando incertidumbre a los Es muy migrantes. lamentable tener en Chiapas, ahora que no habíamos visto, al crimen organizado lucrando con las personas migrantes. Hay un espacio que llaman el Corral, nos lo dicen las personas migrantes, donde apenas cruzan Tapachula o Tuxtla, ahí los meten y les cobran $200 para poder continuar el camino. El control de las personas migrantes no está en el Estado, está en los cárteles que operan en Chiapas, que desde ahí empieza el tráfico. Y es algo que no podemos entender cómo es posible que se haya convertido Chiapas en un lugar en donde ahorita los migrantes, de como entrada a México, es la peor experiencia que pueden pasar. Una niña de 9 años que tenemos en el albergue, es impresionante la resiliencia por lo que pasó. Y me dice, yo vi, lo que más me causó miedo de esta niña de 9 años, Angie Raquel, es que le apuntaran con un arma a mi papá en Chiapas. Eso fue lo que más me asustó cuando entramos a México. Que una niña de 9 años, cuyos padres están buscando un futuro mejor en Estados Unidos, te diga lo que le ha asustado porque le apuntaron con un arma porque tenían que darle $200, dices, ¿qué va a hacer de esta niña el día de mañana? Afortunadamente, llegó a nuestro albergue después. Tristemente, la mamá se desesperó, le pagó un coyote, el coyote la secuestró, la llevaron a una casa de seguridad en Monclova. Otra vez la niña me dice, mi mamá se equivocó, le pusieron un arma a mi papá, amenazaron a mi amiguito de 4 años y nosotros pensamos que allí nos iban a matar. Mi papá les pidieron $6,000 para liberarnos. La hermana de la mamá en Estados Unidos vendió todo para que
o pudieran liberarlos. Pidieron dinero, llegaron a Monterrey, se fueron a Casa Marca Nuevo, lo recibimos, la niña está yendo a la escuela, ya la ves jugando, ya la ves por lo menos otra vez con la sonrisa y la ves con deseo de que al menos aquí estoy en paz. Una esperanza. Una esperanza, estoy en paz, me siento segura, mis papás van a esperar la cita o si no, se van a quedar aquí en Monterrey. ¿Qué le dirías a la presidenta Claudia y al gobernador Samuel? Porque estamos aquí en Nuevo León. Primero a Claudia, ¿qué le dirías? Tenemos que rediseñar el Instituto Nacional de Migración y tenemos que poner liderazgos de personas que conozcan a profundidad el tema. No podemos hacer del Instituto Nacional de Migración un botín político de ningún partido, bajo ninguna circunstancia, porque lamentablemente la migración tiene muchos aspectos legales que son técnicos, que son también políticos, pero de política pública, no de política partidista, y creo que es importante rediseñar el Instituto Nacional de Migración para que sea más eficaz y eficiente y realmente haga su tarea de construir una gobernanza migratoria. Estamos muy lejos de ello. Hemos presentado 11 puntos desde tiempos de la campaña de la presidenta acerca de una migración sostenible, que realmente ponga al migrante en el centro de la política pública, que realmente nos preocupemos con la niñez y adolescentes y que muchos de esos puntos están en la propuesta legislativa. Entonces creemos que definitivamente se requiere un rediseño y un liderazgo y de personas capaces, competentes con la ciencia, verdaderamente que conozcan el fenómeno migratorio en lo político, en lo social, en lo económico, también por el beneficio económico que traen los migrantes en cada lugar en el que llegan. Y al gobernador creo que el liderazgo de Marta es indiscutible. Tengo que reconocer que ha ido Monterrey y Nuevo León, tiene una gobernanza migratoria porque somos el primer estado Nuevo León que tiene un protocolo de atención a personas migrantes. Como tal, se construyó con ayuda de la OIM, de la Agencia Nacional para Refugiados, que están instalados aquí en Nuevo León. Y esto es importante reconocerlo, que la OIM, que la UNICEF, que la Agencia para los Refugiados estén aquí en Nuevo León, es porque Nuevo León es un foco importante de desarrollo, un polo de desarrollo que están queriendo aprovechar la fuerza laboral, pero también la fuerza de los migrantes. Entonces, le diría continuar, tenemos ya por fin el índice de política pública, somos el 6º estado que tiene un índice de política pública hacia las personas migrantes. Ahora, pues la coyuntura de la ley creo que va a embonar para que podamos tener un marco legal y de protección, para que veamos a los migrantes como personas, como seres humanos en toda su dignidad. Creo que en eso nos hemos distinguido siempre los regiomontanos, en ser humanitarios, en ser compasivos, en ayudar a las personas, en ser solidarios, en aprovechar pragmáticamente la fuerza laboral. El nearshoring representa también la última reunión precisamente que un medio de comunicación estableció fue ver las oportunidades que el nearshoring provoca para las personas migrantes en Nuevo León por todo lo que implica empleos. Entonces creo que también en esta la parte económica es el beneficio enorme que pueden traer. Conclusiones, me quedo pensando muchas cosas y creo que el tema va a dar más. Esta es la primera vez que vienes aquí a Código Magenta, pero estás invitadísimo para después de que tome posesión Trump. Creo que van a venir nuevos temas y van a estar ustedes acercándose a otro tipo de retos, ¿no? Sí. De retos y que bueno, aquí está la mesa para apoyar a este tipo de iniciativas. Indira, conclusión. 3 puntos. Migrar es un activo. Segundo, pero migrar debería ser una decisión libre y no una decisión de sobrevivencia. Lo que está pasando en América Latina es grave porque la mejor política exterior es la interior. Y mientras sigamos siendo países que expulsan a su propia población por dictaduras, por violencia y por complicidades con el crimen organizado, esto va a ser cuento de nunca acabar. Y tercero, que es un punto que tocó Ani, me parece muy interesante, dejemos de depositar la confianza plena en aquellas narrativas que exacerban los nacionalismos. Nadie es completamente 100% mexicano, como nadie es completamente 100% estadounidense. Y en el momento en que una sociedad comprenda que más allá de la genética, todos somos una configuración y un mapa sociocultural que se complementa, vamos a entender que los liderazgos del futuro no van a discutir nacionalidades, tienen que discutir las soluciones de hoy un problema, porque no debería serlo. La migración, les repito, es un activo, pero un problema que es mucho más sencillo de resolver que lo que aparenta. No es hoy
desde mi punto de vista, una cuestión de recursos, es de decisiones políticas, de romper la inercia que estamos llevando para considerar a los migrantes como si fueran el botín del poder. ¿Conclusión? Bueno, yo recordar que como toda política pública, la migración es una que debe de tener al centro la dignidad humana, eso sin duda, y así tiene que ser siempre. Y creo que hoy más que nunca, pues el gobierno mexicano y sobre todo los gobiernos de los estados del norte, pues van a tener que estar muy preparados para este tema de los retornos. No sabemos cómo va a suceder. Al día de hoy yo no he escuchado una propuesta para empadronarlos, puntual, para reinsertarlos a la vida laboral, cómo los vamos a recibir. Entonces creo que tenemos grandes retos. No es algo que se va a disuadir con hablando con otras narrativas o pasando a una caja china. Es algo que está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes Trump será presidente de Estados Unidos y fue una de sus principales promesas de campaña. Entonces hay que estar muy preparados, pero insisto, siempre poniendo al centro la dignidad humana. Yo creo que el problema de migración que tenemos, sobre todo aquí en México, es una falta de voluntad tremenda que tiene el gobierno. Creo que deberíamos de voltear a ver, ya hay cuestiones que se hacen y se hacen bien, como por ejemplo el caso de la OIM, que emana de la ONU, si no me equivoco, y que aquí está presente en Nuevo León. Y platicando yo con el alcalde de Apodaca, en donde me explica todo el proceso que están haciendo para poder orientar a los migrantes, lo que quieren ellos es estar regularizados, ¿no?, en el estado para poder registrarlos y ver cómo se les puede ayudar con el Instituto Nacional de Migración, etc. A lo que voy con la problemática de voluntad es que ni siquiera el Instituto Nacional de Migración sabe qué hacer. Y es bien difícil porque no se les da las oportunidades a los migrantes, no se les da esta guía. Si volteamos a ver, por ejemplo, a organizaciones como la OIM o pedir ayuda, ellos inclusive dan recursos al Estado para poder crear estos albergues. Si tú estás bien instaurado, como está Casa Monarca, ellos te apoyan, etcétera. Entonces, si tuviéramos esta voluntad, si Claudia Sheinbaum realmente tuviera esta voluntad, como bien lo dice Luis, tendríamos otros liderazgos dentro del Instituto Nacional de Migración, voltear a ver cómo lo hacen otros países. México no nada más es el único país que recibe esta cantidad de migrantes. No. En todo el país existe esta problemática. Si vemos cómo se está tratando y podemos tener esta voluntad de una mejora de política pública en cuestión de migración, otra cosa sería. Y muy puntual, la cuestión aquí de trabajar en conjunto, como lo estamos diciendo, creo que el gobierno, tanto federal como local, va a necesitar de estos brazos, claro, porque son los tentáculos que ayudan a toda esta, bueno, voy a decir red migrante, pero puede tener una connotación negativa, pero a esta migración que creo que va a ser una ola de migración, o sea, porque ya estamos viendo caravanas que vienen para acá. Es que se están regresando, entonces, Marcela, esta red que la están haciendo Casa Monarca y otras, aquí en Nuevo León específicamente, creo que el gobierno federal, la presidenta, yo no le voy a decir el presidente, Claudia Sheinbaum, porque no se merece lo de presidenta todavía, pero creo que va a necesitar de este tipo de organizaciones, claro, que ya están hechas y derechas para esta cuestión. Entonces, bueno, ¿cómo pueden ayudar a Casa Monarca? Yo les invitaría, porque creo que en toda esta narrativa que es muy importante en el proceso de concientización y sensibilización, que acudan a conocer los albergues, que vayan, si están en Guadalupe, Casa Nicolás, si están en Monterrey, a ¿cuándo Casa los Indy, invitas? Y encantado que vayan a Casa Monarca todos los sábados a las 11:15. Damos una inducción donde explicamos con números, datos, estadísticas de fenómeno migratorio a nivel internacional, nacional y local, pero sobre todo escuchamos la voz de los migrantes. Ahí ellos narran por lo que pasan y viven, y creo que esa es la forma de sensibilizarlos todavía más. Cuando nosotros acudimos a un albergue, cuando escuchamos sus historias, cuando vemos las situaciones por las que pasan, el contexto del que viven, pero sobre todo, por lo menos los que tenemos la experiencia de acogerlos, nos damos cuenta que son seres humanos que buscan una vida mejor, y quienes hemos tenido tenemos que devolver en algo a lo que la vida nos ha dado en ellos, porque están buscando esta vida mejor. Entonces yo les invitaría todos los sábados a las 11:15, tenemos esta inducción, es abierta, es libre para quien quiera acudir, y con ello escucharlos porque ellos nos dicen, nos narran, nos hablan
Y bueno, conocer también pues, al equipo, todo lo que de esto no se llevaría a cabo si no hubiera un estupendo equipo que está conformado por psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, internacionalistas, que nos ayudan como organización a ver el fenómeno migratorio lo más amplio posible para poder atender con todas sus aristas. El liderazgo de don Rogelio Cabrera, nuestro arzobispo, ha sido también de inmensa gratitud, porque él dice, bueno, ya tenemos atendido el fenómeno con las 3 casas, entonces tenemos que seguir apoyando. Hemos lanzado una encuesta en las parroquias, se apuntaron más de 100 para recibir a los retornados, en el caso que Trump empiece a enviar personas. Hay un plan, es un punto muy importante. Sí, hay un plan archidiocesano donde don Rogelio, preocupado por este fenómeno, igual que el Papa Francisco, como abrió las parroquias en Roma, aquí las queremos abrir para ellos también. Y hay muchas parroquias decididas con oraciones, con ayuda económica, con acogerlos en su lugar, en sus parroquias, porque hay espacios. Y creo que eso nos lleva a entender que no hay por qué preocuparse. Hay la capacidad instalada y hay la buena voluntad de tantas personas que ayudan a las casas de atender este fenómeno y reconocer la dignidad de las personas. Bueno, pues a sumarse, porque creo que va a ser el tema del 2025. Y nos vemos la próxima.